Los suicidios de adolescentes, en lugar de disminuir, han aumentado en el país. Actualmente es la primera causa de muerte entre nuestros jóvenes, según un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en el Ecuador. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña la asambleísta Lira Villalba, quien desde la Asamblea Nacional está proponiendo un proyecto de ley para la prevención del suicidio en el país. Lira, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes, Gisela. Primero mi saludo a los ecuatorianos que están escuchando FM Mundo. Quisiera extender pues mi agradecimiento a ustedes por la oportunidad que nos dan de exponer las ideas que estamos desarrollándolas en la Asamblea, no de ahora, no como motivo de conmemoración, porque de paso hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, sino porque lo hemos hecho una causa de vida. Nosotros venimos trabajando en esto, digo nosotros porque somos un grupo de gente comprometida en este tema desde el 2015, tiempo en el que fui gobernadora de mi provincia, donde pues motivamos una campaña Minga por la Vida, que fue una estrategia interinstitucional para atacar precisamente una problemática como esta. Vengo de la provincia de Tungurahua, que tiene un altísimo índice de suicidio. Creo que es la tercera ciudad en el país. La tercera provincia en el país con más alto índice de suicidio. Sí. Pero digamos que el índice es solamente el numérico de los eventos, pero no es proporcional a la población, y eso nos llama a pensar de que podríamos estar encabezando la lista nacional con más alto índice de suicidio. Desde luego no podíamos ser ciegos a esta problemática. Fui testigo de la muerte de niños y adolescentes en mi provincia. Muy lamentable esto, y pues no podíamos quedarnos con los brazos cruzados, así que sigo dando pasos en ese sentido desde la Asamblea Nacional, ya con más experiencia, con fortalecimiento desde las instituciones, y hemos presentado un proyecto de ley que tiene que ver precisamente con recoger todas esas falencias que consideramos hay en el país para institucionalizarlas, volverlas obligatorias en el cumplimiento y para la atención de los ciudadanos y ciudadanas. Es terrible la situación, a mí me preocupa muchísimo, y creo que es algo en donde la sociedad tiene que involucrarse, ¿no? Según un estudio, tú hablabas de las cifras, pero según un estudio de UNICEF, en 2010 la tasa de suicidio por cada 100,000 adolescentes fue de 8, mientras que en el 2016 se incrementó a 10, y así van aumentando los suicidios de nuestros jóvenes cuando van pasando los años, no han disminuido. ¿Qué contiene esta propuesta para justamente encadenar todas las instituciones que deben participar? Porque el suicidio no es un tema que tiene un antecedente, o sea, son varias aristas las que hacen que un joven, sobre todo, que un niño o que una persona tome la decisión de suicidarse, ¿no? Sí, efectivamente, el Observatorio Social inclusive ha dicho que es la primera causa de muerte de adolescentes en el país. Esto lo hizo recién en febrero. ¿Y qué hacer frente a eso? Primero, pues atacar esas dificultades que tenemos como país. La falta de institucionalización de política pública es fundamental. Ahora, pues solamente el Ministerio de Salud Pública tiene una dirección de salud mental que no está suficientemente fortalecida. Tienen pocos psicólogos a nivel nacional. A veces hay un psicólogo para atender a 30, 40 personas al día. Es insuficiente la atención en salud mental que se tiene, la prevención sobre todo, y en eso hace falta la preparación de la población, la preparación de los padres de familia, por ejemplo, para que puedan detectar los síntomas de depresión y poder recurrir a los profesionales a tiempo con los niños o los adolescentes o cualquier otro miembro de la familia que esté sufriendo este tema de depresión. Es muy importante que la gente empiece a debatir sin tabúes este problema, porque muchas veces yo comentaba en la mañana en la inauguración de la feria, que de paso la estamos haciendo en la Asamblea, de que hay mucha gente que muere en nuestras familias y muere por suicidio, pero la familia no se atreve a decirlo. No se socializa la causa precisamente por la vergüenza que existe, el estigma que existe, los tabúes que existen detrás de esto, y pues eso es lo que hay que empezar a romper, que la sociedad empiece a hablar abiertamente de este problema para poder atenderlo con la libertad que esto merece, para que los niños y adolescentes no tengan que recurrir precisamente a este tipo de mecanismos, sino sientan confianza en la familia, en la sociedad, en el Estado, para que podamos ayudar a resolver sus problemas de desesperanza. Sin duda hay diferentes niveles, el suicidio es multicausal, hay diferentes situaciones de consumo de drogas, pero también problemas familiares, también enfermedades mentales que ya requieren otro tipo de tratamiento, pero todo es prevenible. Y justamente sobre lo que estás diciendo, Lira, los factores que afectan a un potencial suicida son muchos y van desde la pobreza, el desempleo, la crisis económica, hasta el bullying en los colegios, también la soledad o los problemas psicológicos, como decías. Sí. ¿Cómo crear desde el Estado un sistema de detección temprana
de estos factores y cómo evitar un suicidio? Bueno, de las estadísticas que nosotros manejamos de DINASED, de los suicidios consumados, la mayoría se producen por la referencia que tienen de los familiares, etcétera, por problemas sentimentales. ¿Cómo evitarlos? Precisamente me parece que es importante que se pueda diagnosticar a tiempo. ¿Cómo se diagnostica a tiempo? Por ejemplo, creemos que desde el proyecto de ley se pueden impulsar mecanismos de evaluación a los estudiantes, a los niños, a los jóvenes en los establecimientos educativos, que puedan pasar por un test, por ejemplo, de depresión, que nos permita medir a tiempo y derivar a los organismos competentes cada uno de los casos, hacer el seguimiento. También cuando existen suicidios en alguna familia, corre riesgo el resto de la familia, corre riesgo el entorno social también de la persona entran que se en una suicida. Cadena de depresión también luego. Exacto, de algo así. y merecen atención. Entonces, en el proyecto de ley, lo que proponemos primero es que se entienda que este problema no es un problema de acción social o de un tema de caridad, etcétera, sino que es un asunto de salud mental. La salud es un derecho constitucional, un derecho humano que no puede negarse y que debe ser entregado de manera integral. En ese sentido, la salud mental es fundamental, debe no ser negada, debe al contrario ser garantizada para todas las personas, teniendo fortaleza en el lado del Ministerio de Salud Pública y teniendo articuladas varias instituciones. Nosotros detectamos además que el Ministerio de Salud Pública estaba solo con sus campañas, sin poder ingresar a algún lado, sin poder articular acciones con otro lado, por diferentes problemas burocráticos, etcétera, pero principalmente por la falta de voluntad política. Y digo esto porque cuando existe una autoridad que se pone al frente y encamina una gestión, se hace, pero sale esa autoridad y eso se termina. Entonces se necesita continuidad, formalidad, coordinación interinstitucional para poder atender de forma integral esta problemática que, como tú has dicho muy acertadamente, es diversa, de diferentes orígenes y por lo tanto requiere el apoyo de varias instituciones que tienen que ver con la solución precisamente de los problemas o el apoyo para su resolución. ¿En el proyecto también se sugiere tomar el procedimiento con los familiares? Sí, ¿Cómo? En el proyecto se sugiere tener el sistema, que el sistema tenga algunas responsabilidades, como por ejemplo el registro de los suicidios, que ahora es disperso. El DINASED tiene unos registros, Salud tiene otros. Y además no que, como tienen decías, los no es registros. real, ¿no? Porque Exacto. es una vergüenza para la familia y muchas veces no lo dicen. Sí, no tienen registros puntuales, digamos. Entonces esto evita que podamos atender de la mejor manera, mejorar los registros, pero también hacer capacitaciones permanentes al personal que atiende emergencias, a la policía, a los bomberos que hacen contención, también al personal, a los servidores públicos y en general a toda la población, para que puedan estar preparados para poder identificar y contener. También en el proyecto lo que estamos hablando es de un asunto que, aprovechando que estoy en un medio de comunicación, es muy importante, y es la forma de contar la noticia de suicidio, porque cuando existen personas que se encuentran precisamente en situaciones depresivas, la noticia mal contada, detallada con cómo se hace, motiva a la persona que está en depresión a tomar la decisión. Eso es un tema un poco especial, porque ¿cómo tú das una noticia de un suicidio? O sea, éticamente tienes que tomar ciertas medidas como periodista, pero, Sí. pero la noticia en sí es como cuando dices, no hay que contar que hay atentados en tal parte, porque si no otros toman la misma iniciativa y lo hacen, ¿no? ¿Cómo evitas eso? Si la noticia existe, Bueno, y hay que darla y la ciudadanía tiene que enterarse. La Organización Mundial para la Salud ha determinado algunos, recomendaciones, ha realizado varias de ellas, especialmente para el tema del manejo de medios de comunicación. No se trata de no contar la noticia, sino de la crudeza con la que se cuenta, para que esto no sea precisamente un detonante en el asunto. Por ejemplo, cuando tratábamos del tema en Tungurahua, cuando fui gobernadora, teníamos primeras planas donde sacaban la foto de la persona que se suicidaba, así de cruda y detallando, y perdió la esperanza de la vida porque no había solución a sus problemas, ¿no? O sea, o porque también la dejó. Bueno, eso ya sabemos que es otro tipo de periodismo, pero yo creo que es importante que la noticia vaya acompañada también, Sí, claro, de prevención. Exacto, Precisamente. de prevenir, busco ayuda, ¿no? Hacia esta allá no voy. es la mejor alternativa, Sí. ¿no? Encaminando un poco hacia la solución del problema, Sí, ¿no? Nosotros logramos un compromiso así con los medios de comunicación en lo local,
pero esto tiene que ser un tema de obligación nacional, no un tema de voluntad de uno u otro. En realidad, estos parámetros porque también tiene mucho que ver con la ética, ¿no? No vas a poner a la persona colgada, cómo cometió el suicidio. Eso atenta también contra el derecho del resto de personas, ¿no? Entonces, dentro del proyecto también lo que estamos proponiendo es el tema primero de prevención, con charlas, con información, con también test de evaluación de depresión. También estamos proponiendo el tratamiento para que pues pueda derivarse, pueda garantizarse el uso. Inclusive pensamos en el futuro en tener la posibilidad de incluir como obligación para que los seguros médicos cubran las enfermedades mentales. Entonces hay otros temas también que van dentro del proyecto de ley en función también de la rehabilitación, de la atención de las personas, del entorno de la persona que se suicida y la rehabilitación de ellos. Entonces hay una serie de factores que se contemplan en el proyecto, pero también reformas al Código Orgánico Integral Penal. Ahora que lo estamos debatiendo, se incorporan un tipo de delito para la instigación de suicidio. Ustedes saben que han habido diferentes noticias, especialmente que se han tenido en otros países, y ahora ya en nuestro país el tema de ballena azul, el asunto, hay otros nombres que ahora mismo se me van de la mente. El bullying en sí también a veces genera un hostigamiento a los jóvenes en donde pues no les queda otra alternativa que tomar esa decisión. Sí, también estamos trabajando en un proyecto integral con el tema de bullying, y la buena noticia para la ciudadanía es decirles, este proyecto no es invención nuestra, es un tema que se ha venido trabajando en base también a los antecedentes normativos que ya existen en el mundo. Uruguay, por ejemplo, tiene un proyecto de ley muy interesante, también lo tiene Paraguay, lo tiene Argentina, y han logrado reducir los índices, y esto es muy importante, es alentador. Nosotros hemos tomado las consideraciones de la Organización Mundial para la Salud y las referencias de otras legislaciones, tanto de Latinoamérica como del mundo, que se ven pues muy interesadas en esta problemática. No podemos dejar de pues entender a este problema en la magnitud que tiene, ¿no? Porque ¿y en qué está en la Asamblea? Sí, en la Asamblea el proyecto se presentó en diciembre, está tratándose en la Comisión de Salud. Hoy, con motivo de la conmemoración, vamos a debatir en el Pleno sobre la problemática, y estamos proponiendo una resolución para que de forma prioritaria además se traten los proyectos de ley que están siendo pues tratados precisamente, que han sido presentados en la Asamblea Nacional. Así que estamos en eso en la Asamblea, esperando desde luego la voluntad que entiendo existe de parte de los legisladores. Pues mi proyecto de ley fue uno de los que más firmas recibió de respaldo. Entonces parece que hay la comprensión debida de la problemática, y nosotros esperamos sinceramente que sea así. Es importantísimo, yo creo que es un llamado a la ciudadanía también a apoyar este tipo de proyectos que buscan justamente solucionar esos problemas que a veces no queremos ver, ¿no? Y que tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta, es la principal causa de muerte entre los jóvenes ecuatorianos, entre los adolescentes. Hay un dato adicional, nosotros en el país estamos invirtiendo muchísimos recursos en prevenir las muertes violentas, prevenir los homicidios, pero el dato de suicidios es más alto que los homicidios de nuestro país, y en ese sentido nos parece que no es menos importante. Atrás de un suicidio hay vulneración de derechos, y me parece que si vamos en la línea de defender los derechos, tenemos que interesarnos por asuntos como este. Muchísimas gracias, Lira, la asambleísta Lira Villalba, quien desde la Asamblea Nacional pues está proponiendo un proyecto de ley para la prevención del suicidio en el país. Estaremos muy atentos a cómo se desarrolla este debate el día de hoy en la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, Gisela. Un abrazo a todos.